Hola compañeros, compañeras, a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a una entrevista en el marco de la campaña de educación popular antifascista, en la cual hoy tendremos a el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que nos comentará respecto de sus impresiones en torno al fenómeno del neofascismo o del neoliberalismo autoritario. Ya. Profesor, algo le comentaba ayer y la idea de que nos podamos juntar hoy es que usted me dé algunas de las impresiones que tiene en torno al fenómeno del neofascismo, ¿no? Al fenómeno del posfascismo, como le han denominado algunos, respecto de algunas cuestiones bien particulares que me gustaría señalarle para que usted pudiera desarrollar un par de ideas, ¿no? Un par de nociones respecto de la situación tanto chilena, ¿no? Pero también a nivel latinoamericano y global, de este fenómeno que pareciera ser un fenómeno ascendente, que ha tenido importantes repercusiones electorales, políticas y también sociales, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, el asalto al Capitolio en Estados Unidos, y para qué decir la llegada de Trump primero en Estados Unidos y la de Bolsonaro en Brasil en segunda instancia, ¿no? Son todos fenómenos que de alguna u otra manera han estado ahí merodeando, ¿no? Acechando un poco la situación de los movimientos sociales, de la forma de relacionarse con la institucionalidad y de la forma de instalar algún tipo de relato en la sociedad que ha hecho que estos fenómenos tengan algún grado de legitimidad, la pierdan posteriormente, pero que tengan algún grado de legitimidad en algún momento. Y en definitiva quisiera conocer algunas de sus impresiones en torno a eso, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿cómo usted caracterizaría el neofascismo, el posfascismo o el fascismo en términos más generales contemporáneos, ¿no? En América Latina y en el mundo? Sí, mire, yo coincido contigo de que se trata de un fenómeno mundial, no es algo circunscrito meramente a América Latina. Mm, Es un tema que está abarcando el globo. Tienes en Europa con Salvini, tienes con Vox, tienes con los grupos de extrema derecha en Polonia, minoritario en Alemania, pero presente en las elecciones y ascendiendo. Mm, Tienes Estados Unidos con Trump, que llegó al gobierno y que mandó a su gente a asaltar el símbolo de la democracia, que es el Parlamento. Tienes en América Latina a Bolsonaro, tienes a Áñez y distintas colectividades y agrupaciones políticas que han comenzado a tomar fuerza en los últimos 5 años. Es un fenómeno mundial. Y por lo tanto también responde a una situación mundial. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Estamos asistiendo al declive de la cultura y la forma política y la forma económica del neoliberalismo. Y este declive está produciendo este tipo de monstruosidades políticas. Y esto también ayuda a definir mejor este autoritarismo. A diferencia de lo que sucedía en los años 30, 20 y 30, cuando emerge el fascismo clásico en Italia, luego en Alemania, en España, cuando el fascismo con su ola de violencia, de anticomunismo, de represión a los sectores sociales, tenía un proyecto de fortalecimiento del Estado, una economía de capitalismo de Estado, si tú quieres. Era en torno al Estado y esta reivindicación nacionalista del Estado y de sus prerrogativas y de su poderío sobre la sociedad que se levantó la arquitectura fascista. Hoy no. Hoy el neofascismo o el posfascismo, como le llaman algunos, no reivindica el Estado. Al contrario,
es antiestatal, ¿no? Y reivindica el libre mercado, reivindica el achicamiento del Estado. Entonces, esa es una diferencia estructural con el fascismo clásico de los años 30. Y es más bien una especie de degeneración autoritaria o etapa o fase autoritaria del neoliberalismo. El neoliberalismo en América Latina y en el mundo se puede decir que ha tenido como tres etapas. El nacimiento, donde recurrió a la fuerza, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile inicialmente, en cualquier parte del mundo se ha impuesto sobre la fuerza. Había que derrotar los representantes del viejo welfare state o del viejo Estado desarrollista latinoamericano. Fundamentalmente el movimiento sindicalizado. Y lo hizo mediante la fuerza. En el caso de Bolivia recurrió a 2 estados de sitio para poder deshacerse de estas fuerzas que se oponían. Y luego vino la etapa de su hegemonía, es decir, donde el neoliberalismo se convierte en líder, dirigente y organizador de la sociedad. Es decir, se convierte luego en un proyecto que convoca, universalista, que convoca a todos, que seduce a todos. Clases altas, clases medias, fundamentalmente, pero también sectores populares que sienten que no hay manera de desarrollar la vida personal y colectiva más que pues sometiéndose e involucrándose en sus reglas y en sus algoritmos. Y luego viene la etapa final, la etapa del ocaso, que es esta, donde se regresa al autoritarismo. Entonces tú tienes un neoliberalismo que ya no promete, sino sentencia, que ya no convoca, sino castiga. Es un neoliberalismo enfurecido, rabioso, que busca a la mala deshacerse de los que se están oponiendo a lo que consideran que era el fin de la historia, la culminación de la humanidad, el libre mercado, el emprendedurismo, el achicamiento del Estado. Entonces, yo preferiría entonces calificar a esta nueva versión no tanto como, no como fascismo, sino prefiero, es un neoliberalismo fascistizado, es un neoliberalismo autoritario. La clave de las actuales corrientes ultraconservadores y derechistas es que son neoliberales. Ese es su núcleo. Y de ahí, neoliberales en su etapa de ocaso histórico y en su etapa, por lo tanto, de endurecimiento, de envilecimiento y de autoritarismo. Entonces, una buena definición podría ser esa de un neoliberalismo fascistizado, un neoliberalismo autoritario, en la fase de ocaso del predominio de este sistema cultural, económico y político que gobernó el mundo durante 40 años. Perfecto, profesor. Sí, es interesante analizar aquella relación, ¿no?, entre neoliberalismo y fascismo, precisamente por aquellas diferencias tan características que han tenido las propuestas y los gobiernos de derechas radicales, ¿no?, extremas, en el mundo, ¿no?, o los intentos programáticos que han propiciado para no para precisamente hablar del corporativismo como una política efectiva, ¿no?, sino que más bien para radicalizar ciertos elementos del neoliberalismo que parecían haber estado sometidos a juicio una vez que el neoliberalismo en su estado más puro, por decirlo de alguna manera, mostraba indicios de imposibilidad de desarrollo, ¿no? Imposibilidad de desarrollo tanto político, económico como social, ¿no? No mostraba signos de estabilidad. Y claramente ahí, yo concuerdo mucho con usted, hay ahí una beta mediante el autoritarismo, el retorno al autoritarismo parecen ser la herramienta que tienen para perpetuar el modelo neoliberal, ¿no?
Y a partir de lo que usted menciona, me gustaría hacerle otra pregunta, ¿no? Que es, ¿usted qué tipo de políticas considera que son las más relevantes a partir del desarrollo de estos movimientos de neoliberalismo autoritario o de neoliberalismo fascista que afecta a los movimientos populares y a los movimientos sociales, ¿no? Este neoliberalismo fascistizado ha definido a sus enemigos, a quienes derrotar, a quienes enfrentar. Tiene enemigos, no tiene adversarios. Y a quienes castigar, ¿no? Es el populismo. Son las mujeres, sus derechos, son los migrantes, son los indígenas, son los comunistas, aunque no existan o solamente haya su fantasma, también ellos son el objeto a los que hay que castigar y poner en línea para garantizar lo que ellos consideran el regreso. Hay una mirada melancólica de la historia, el regreso al viejo orden, ¿no? Entonces, es un neoliberalismo autoritario, represor y muy, muy conservador. Su presencia está significando, en primer lugar, la demolición y la pérdida de los derechos. Aquellos sectores sociales que en base a la lucha o la expansión de la economía lograron un conjunto de ciertos beneficios económicos colectivos, segmentados, los van a perder, porque su enemigo es el populismo. ¿Qué es el populismo para esta lógica que es bien um, primaria, bien primitiva del neoliberalismo autoritario? La gente que ha escalado en derechos, la gente que demanda participación, la gente que se siente reconocida o identificada, ese es el populismo, es decir, la gente con derechos, a eso le llaman el populismo. Y entonces hay que demoler los derechos de las personas, ya sean estudiantes, ya sean minorías, ya sean pobladores, hay que demoler eso. En segundo lugar, el adversario a este neoliberalismo enfurecido son las mujeres que en las últimas décadas se han ido empoderando en base a la movilización, reivindicando un conjunto de derechos, de soberanía sobre su propio cuerpo. Pues eso hay que demoler. La mirada de ellos es un regreso a la vieja familia tradicional de padre proveedor, mujer procreadora y en la casa, ¿no? Sometida a el poder del padre, al poder del esposo, al poder del hermano mayor. Consideran que estos avances de las mujeres en los últimos 40 años en sus derechos y en sus reivindicaciones, de acceder a trabajo, de acceder a la universidad, de poder formar familia propia, sin necesidad de un pater familia al lado para tener reconocimiento, consideran eso que es antinatural y es la causante de la disgregación de la familia tradicional Ingalls, que ese es el modelo agrario norteamericano que tienen en la cabeza, ¿no? La mujer cocinando, el padre trabajando y los hijitos jugando en el patio. Entonces, consideran que ese es el modelo natural de la familia que debe restablecerse y para ello hay que desempoderar a las mujeres. Es un retroceso de 40, 50 años. En el caso de los indígenas, estos deben seguir siendo los pongos del país, es decir, los subalternos, los, eh, los pobladores oscuros de áreas que uno simplemente los visita cuando va de camping y los ve por la carretera cuando uno va de camping. No tienen por qué estar en los barrios, no tienen por qué estar en las calles, no tienen por qué estar, mucho menos en las instituciones y peor en las leyes, ¿no? Ellos deberían mantenerse en ese lugar folclórico para ser fotografiados al lado de sus animalitos, en la campiña. Esa es la mirada decimonónica que arrastran estas concepciones. El ejemplo más claro de esto que le estoy describiendo es Vox.
Cuando uno oye hablar a Vox de cómo se imagina el país, pues es eso, es lo que estoy aquí describiendo. Y por supuesto, necesitan también un enemigo, así como hay un enemigo interior, que son las mujeres empoderadas, los indígenas que buscan reconocimiento, la ciudadanía que ha adquirido derechos, y eso llaman populismo. También hay un enemigo exterior, y en este caso es el migrante pobre, ¿no? Que supuestamente te quita el empleo, que supuestamente es el causante de tus malestares, y bueno, hay que colocar murallas, hay que levantar obstáculos para que no vengan a interferir el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, estos son los adversarios. Y miren, se trata de una mirada autoritaria, ultraconservadora, reaccionaria, contra los pocos avances sociales que han dado en estos 40 años en las sociedades mundiales, ¿no? Entonces, están en peligro esos avances. Y lo terrible de todo esto es de que este neoliberalismo no viene a ofertarte un otro modelo de sociedad expansiva y universalista como lo hizo en los años 90 y 2000, donde convocaba a todos, sino que lo que te ofrece es sanción, castigo, escarmiento, venganza de todos estos que consideran que han hecho escarnio del desarrollo normal y natural de la sociedad. Entonces, es una mirada violenta, que hay que castigar, hay que sancionar. No es que hay que convencer y hay que seducir. Frente a eso, ¿qué queda? La pregunta es, ¿qué se tiene que hacer? Defender lo que se tiene e irradiar lo que se tiene. Porque estos avances forman parte de la expansión universal de derechos. El avance de las mujeres. El avance de las mujeres en torno a la soberanía sobre sus cuerpos, en torno a su derecho a decidir ellas sobre sus cuerpos, a acceder a trabajo, a salario, a reconocimiento, a ser familia propia, son conquistas de la humanidad. Pues estos grupos reaccionarios intentan retroceder la historia, el engranaje de la historia décadas atrás, y las mujeres van a tener que defender lo que han conquistado y ampliar lo que han conquistado aún más. Igualmente los indígenas no pueden ser la foto de postal de ninguna sociedad, forman parte, en nuestro caso de Bolivia, forman la mayoría de la patria, son el núcleo fundamental de la patria. Y en sociedades donde son minorías, forman parte imprescindible de la democracia, forman parte imprescindible de la historia, forman parte imprescindible de la nacionalidad de cada país o de la plurinacionalidad de cada país. No pueden proceder los indígenas a sus derechos para regresar a versiones oligárquicas del siglo XIX. Y por supuesto, ellos también tendrán que movilizarse para defender sus derechos a ser reconocidos como miembros de primera clase de la ciudadanía, no de tercera ni de quinta categoría de la ciudadanía de los países. Igualmente los pobladores o los jóvenes o los estudiantes no pueden perder en esa búsqueda de reconocimiento, de igualdad, de gratuidad de la educación, de atención médica, de oportunidades laborales, que es lo que los moviliza como pobladores, como estudiantes. Entonces, frente a estas miradas autoritarias de la vida y de la historia, mediante este regresismo histórico, ¿no? Lo que queda es la movilización, la defensa de los derechos y la ampliación de los derechos. Y eso es mediante la movilización, vía electoral, vía colectiva, vía la acción colectiva, mediante lo que tengan. Porque es la manera en cómo la sociedad ha conquistado siempre derechos. Ha sido siempre una combinación de acción colectiva con acción política parlamentaria. Y muchas veces, fundamentalmente, acción colectiva antes que acción parlamentaria. Pero una lucha desplegada en ambos frentes para defender lo obtenido y para ampliar lo obtenido, es lo que queda en los siguientes años. Y de hecho es lo que está comenzando a suceder, ¿no? Y por eso también el neoliberalismo se vuelve más rabioso y más encostrado,
y más autoritario. Es porque se sabe minoría. Cuando eres mayoría no necesitas la violencia. Cuando te sabes minoría, porque fueron mayoría. En el mundo el neoliberalismo fue mayoría, ahora ya no lo es. Y cada vez que va retrocediendo, se encostra más, se enfurece más y se vuelve más autoritario y por lo tanto más peligroso. Y frente a eso, la acción social, democrática, expansiva para aislarlos. No se trata de derrotarlos, se trata de disolver este envilecimiento de la historia que quiere hacer mucho daño a los derechos de las sociedades. Perfecto, profesor. Y en relación a esto último que usted señalaba, ¿no? Algo de eso ya adelantaba, respecto de la manera en la cómo enfrentar, ¿no? A este neoliberalismo fascistizado, a este neoliberalismo autoritario, a las expresiones fascistas que está teniendo en el seno mismo de esta defensa al neoliberalismo, ¿no? Con todas las transformaciones que ello implica, eh, cómo enfrentarlo, pero desde dos ámbitos, ¿no? Desde dos ámbitos. Por una parte, un ámbito de carácter institucional, es decir, cómo las instituciones deberían enfrentar la avanzada de estos grupos que no solamente no respetan la democracia, ¿no? Aquí en Chile abiertamente algunos de los grupos de extrema derecha han llamado a boicotear, ¿no? A hacer trampa, abiertamente lo han señalado así, ¿no? En las elecciones, pero si uno revisa un poquito la historia reciente mundial, ¿no? Uno podría percatarse de que no es una excepcionalidad chilena, sino que forma parte de una estrategia de estos sectores, ¿no? Entonces, más allá del signo institucional que pudiera tener un gobierno o un parlamento, ¿cómo debería funcionar la institucionalidad para enfrentar el avance de estos sectores, precisamente porque estos sectores no se encuentran recluidos o no se encuentran principalmente convocados a una elección, sino que una disputa respecto del sentido común, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Cómo poder entregarle nuevamente cierta legitimidad al desarrollo, mal desarrollo neoliberal, ¿no? Y en ese sentido, su disputa es también una disputa a largo plazo. Entonces, usted me adelantaba, primero, cómo los movimientos sociales deberían enfrentarlo, ¿no? Es decir, cómo los movimientos sociales, mediante la movilización, la reafirmación de ciertos derechos, ¿no? La organización, etcétera, como lo que usted señalaba, podrían enfrentarlo. Si yo le quería preguntar sobre la manera de enfrentarlo desde las instituciones, pero también desde las organizaciones populares, movimientos sociales, etcétera, en el sentido de intentar frenar esto antes de que se vuelva imparable, ¿no? En algún momento, si esto logra ir creciendo y nadie lo detiene en un momento determinado, esto se vuelve un gigante, un monstruo gigante sobre el cual hay que enfrentarse y es difícil poder frenarlo, ¿no? O sea, un pasito antes de que suceda eso, me gustaría preguntarle cómo observa usted cuáles son, de alguna manera, las formas de enfrentar, ¿no? Estas expresiones del neoliberalismo y del fascismo. Con más democracia, con más democracia. Lo que pasa que este neoliberalismo autoritario y fascistizado es producto de una gran decisión, de una gran divergencia que se ha dado en el sistema político y los esquemas culturales dominantes, que es la decisión entre neoliberalismo económico y democracia. En la etapa de apogeo, de consolidación y de irradiación universal, libre mercado, neoliberalismo, achicamiento del Estado, se fusionó con la democracia liberal. Parecían como indistintas, parecían fusionadas. Era el momento del gran consenso, ¿no? Donde hasta incluso sectores de la izquierda abdicaron de sus ideales, veían que no había opción y se pasaron al carro neoliberal. Entonces, no había divergencia de élites. Hoy no. Hoy hay una divergencia de élites. Unas piensan que hay que intensificar el libre mercado, otras dicen que hay que implementar políticas proteccionistas y de ampliación del Estado.
Hay una divergencia en la propia sociedad entre sectores que se sienten defraudados por las promesas del neoliberalismo, por sectores que buscan transformar, por sectores que se atrincheran en la defensa intransigente de estas políticas. Entonces, se ha dado esta decisión, y como hay una decisión y por lo tanto ya no hay convergencia de proyectos, la democracia comienza a convertirse en un estorbo. Si por medio de la democracia es posible de que se desmonte el libre mercado, si por medio de la democracia es posible que se potencie el Estado, si por medio de la democracia es posible que se afecten los intereses de las viejas oligarquías que se alimentaron del neoliberalismo, entonces, si esto puede suceder en democracia, los sectores que están siendo afectados o que pueden ser afectados, dicen, bueno, la democracia entonces ya no me sirve. Se da ahí una divergencia entre políticas económicas neoliberales y proyecto político conservador. El ejemplo es Bolivia, donde tú ves de que, bueno, nos entramos, agarramos militares y policías, llevábamos por delante y llegamos al poder. Una persona que no tenía absolutamente ninguna representatividad social, que habían perdido en las elecciones, usurpan el poder mediante las armas. Trump es el ejemplo paradigmático para el mundo de cómo un perdedor de las elecciones dice ha habido fraude y convoca a sus huestes a tomarse el parlamento. Entonces, esta idea de que hay fraude se está convirtiendo en una bandera de la democracia, de los neoliberales perdedores. Como han perdido, antes siempre ganaban, ahora han perdido, entonces ha habido fraude. Lo repite Trump, lo repite Áñez en Bolivia, lo está comenzando a señalar ya Bolsonaro, ¿no? Y seguramente va a suceder en otros países de América Latina donde el neoliberalismo perdedor va a desconocer la legitimidad de esas victorias y va a plantear salidas autoritarias. Entonces, frente a esta lógica antidemocrática del neoliberalismo fascistizado, lo popular, los sectores sociales, las mujeres, los pobladores, los estudiantes, los trabajadores, tienen que reivindicar más democracia. La democracia tiene que ser abanderada por los sectores sociales. Está abdicando de la democracia los sectores conservadores. Es más, para ellos es un estorbo. Y si tienen que pasar por encima de ella, lo pueden hacer. Trump es un ejemplo planetario de que lo pueden hacer, de que nada los va a detener. Y entonces, frente a eso, uno no puede caer en la provocación de ir por vías antidemocráticas. No, la democracia forma parte del sedimento de las experiencias culturales de las sociedades modernas. Cualquier avance de lo social es siempre en democracia. La democracia nunca va a ser enemigo de lo popular. Al contrario, a más popular, más democrático. Democracia electoral, democracia económica, democracia social, democracia en las fábricas, democracia en los bancos, democracia en los barrios, democracia en las universidades, democracia en la salud, es la gran bandera actual de los sectores sociales. Democracia no solamente decir vamos a las elecciones, ¿no? Llevemos también la democracia a los bancos, a los créditos, que los créditos lleguen a la gente humilde, no solamente a las grandes empresas, que los créditos sean a tasas bajas para todos, no solamente para los hijos de los dueños de las empresas o para los políticos, sino para el poblador humilde que vende comida, que tiene un pequeño negocio, que tiene un autito como taxi, que quiere levantar un emprendimiento como soldador. Democracia también en los bancos, democracia también en las empresas. Que las ganancias que generan las empresas lleguen a todos, no solamente a unas cuantas personas que llevan su dinero luego a paraísos fiscales. Incluso gobernantes se llevan su dinero a los paraísos fiscales, lo que es una obscenidad sin justificativo alguno. Que el dinero llegue a la gente, de las empresas que llegue a la gente.
de las grandes empresas, no de la pequeña empresa familiar, unipersonal, no, de las grandes empresas que generan grandes ganancias, que lleguen a las personas, que las decisiones en las empresas nos involucren también a los trabajadores, que las decisiones del barrio nos involucren, que las decisiones del presupuesto, en qué se va a gastar el dinero de obras públicas nos involucren, nos consulten, no sea solamente para hacer grandes autopistas o grandes urbanizaciones encerradas como si fueran cuarteles para que vivan 5 personas, sino que ese dinero llegue al humilde poblador que no tiene casa, que no tiene agua potable, que no tiene alcantarillado, que no tiene un buen sistema de seguridad ciudadana, que llegue a ellos. Entonces, más democratización. ¿Eso incluye luchas electorales? Sí, pero también incluye movilización colectiva, incluye este, asambleas colectivas, significa participar. La democracia es participar, volverse protagónico de las decisiones económicas, políticas, culturales, administrativas de un país. Entonces, esa tiene que ser la respuesta de la sociedad frente a este encostramiento autoritario de las élites conservadoras, más democracia. La democracia jamás le va a hacer daño a la población, pero claro, es una democracia ampliada, es una democracia que se va radicalizando. Hay más democracia cuanto más gente participe en algo. Hay menos democracia cuando está monopolizado por pocas personas. Hay que democratizar todo. Hay que incentivar y promover mayor participación de las personas, de mil maneras, de múltiples maneras, en todas las decisiones de la vida en común, en todas las decisiones que nos afectan. Medio ambiente, agua, educación, salud, leyes, justicia, tierra, economía, créditos, propiedad de grandes empresas públicas, más democracia. La democracia nunca le va a hacer daño al país y siempre le va a favorecer a la población. Perfecto, profesor. Ya para ir terminando, ¿no? Me gustaría preguntarle si es que usted quisiera agregar algunas palabras de cierre o algo a lo que quisiera profundizar de lo que ha señalado, para ir cerrando la entrevista, ¿no? Bueno, y preguntarle, ¿no? Me gustaría preguntarle si un poco sobre la experiencia boliviana respecto del golpe de Estado, ¿no? Y de cómo se ha podido ir enfrentando, reconstruyendo, retomando confianza, reconstruyendo hegemonía en Bolivia en estos últimos años, ¿no? Mira, este neoliberalismo fascistizado no solamente tiene unas élites reaccionarias, primarias, primitivas, en sus intereses y en su manera de ver el mundo, sino que también tiene un sustento social. Hay que ver el fascismo en general y al neoliberalismo fascistizado, autoritario, como un fenómeno social, porque si no cometeríamos errores. Cometeríamos errores de pensar que es un tema de la lectura afiebrada de unas cuantas personas, no. Tienen una base social, expresan también algo. ¿Qué están expresando? Cada país tiene su propio escenario. Pongo el caso de Bolivia, que seguramente es distinto al de Chile, seguramente es distinto al de Estados Unidos, al de España, pero lo pongo para ejemplificar la necesidad de un análisis del fenómeno posfascista o neofascista. En Bolivia, en una década, el 30% de la población, 30% de la población, pasó de ingresos bajos, pobreza y extrema pobreza, a ingresos medios. Es decir, se amplió la estructura de la clase media boliviana, de ser un triángulo con mucha pobreza abajo, éramos con Haití los países más pobres del continente, nos convertimos en un rombo, es decir, una clase media ampliada, pobreza reducida y riqueza arriba, poca pero arriba. ¿Eso qué significó? Significó que los sectores medios tradicionales
que por hábito, tradición, educación, vínculos familiares, apellido, color de piel, accedían a los puestos laborales del Estado, a las embajadas, a las consultorías, a las contrataciones, etcétera. Ahora tenían que compartir esos privilegios de clase media, con un sector popular indígena emergente que ingresó a la clase media, y de manera mayoritaria, el 30%. Y con muchas veces más posibilidades de obtener los créditos, las contrataciones, las opciones de viaje, las opciones de beca, las titularidades en distintos ámbitos del poder público, en el ámbito de los tribunales, en las diputaciones, en las alcaldías, en las embajadas, en los ministerios, en fin. Y entonces se ha producido un encostramiento y fascistización de los sectores medios tradicionales, que no encuentran un lugar y que han visto su orden moral derrumbado. Esta palabra me parece clave. Hay sectores sociales que no encuentran su lugar en la nueva realidad social que está emergiendo. Una clase media en decadencia, una clase media en ascenso. Pues la clase media en decadencia, si no encuentra un lugar económica y moralmente tolerable, lo que ha hecho en Bolivia es encerrarse, racializarse y descargar un discurso antipopular, antiindígena, antiderechos, antiestado, fascistoide. ¿Cómo hacemos para que las transformaciones sociales, los avances sociales y los horizontes sociales que la gente se está planteando desde lo popular le den un lugar a este sector medio? Porque buena parte del autoritarismo se está asentando en sectores medios tradicionales o sectores populares tradicionales ascendentes. Ahí se está asentando. No encuentran un lugar en el mundo. Y entonces el proyecto popular, llámese como se llame, social, de más derechos, de más justicia, de más igualdad, de mayor reconocimiento, en fin, tiene que otorgarle un lugar a ellos. No hay que permitir que se atrincheren, que sienten que no tienen lugar social, económico y moral en un mundo que está cambiando, ¿no? Hay que abrirles las puertas. ¿Cómo será en cada país? Hay que estudiar, y eso corresponde a los sectores intelectuales y sociales que tienen que estudiar, pero el fascismo está madurando y está encontrando terreno fértil autoritario en aquellos sectores que no encuentran un lugar en el nuevo mundo, en la nueva sociedad. Nosotros tenemos el deber de incorporar, de ver de alguna manera, de ofrecerles un lugar. Evidentemente ya no será el lugar privilegiado que tenían antes, no será así, porque democratización es compartir y ampliar los beneficios para todos, pero aún en ese ámbito tienen que encontrar un lugar. Y eso son políticas públicas, políticas culturales, horizontes narrativos, aperturas personales, propuestas de movilidad social, en fin, que tenemos que hacer a este lugar. Mientras que ellos están buscando el combate, nosotros tenemos que proponer la integración, tenemos que proponer la colaboración. No significa que vayamos con el símbolo de paz y amor, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero nuestro horizonte tiene que ser el de la integración, el de la ampliación de la sociedad, no el de la confrontación. Si en ello tenemos que movilizarnos para hacer respetar nuestros derechos, pues bienvenido. Pero lo estamos haciendo como consecuencia de la ampliación de derechos, no de la negación de derechos. Y si para ello tenemos que recurrir a otras formas de lucha social, por supuesto, pero por ampliación de derechos, no por defensa de privilegios. Entonces, cualquier otra forma de lucha que asumamos va a quedar justificada, legitimada y
encarnada en la sociedad y no de una pequeña élite. Ellos son una élite ahorita minoritaria. Hagámosles un espacio en la nueva realidad mundial, en la nueva realidad latinoamericana, en la nueva realidad chilena, en la nueva realidad boliviana que queremos construir. Hagámosles un espacio a ellos, tomémoslos también en cuenta. Aunque ellos no nos tomen en cuenta, nosotros sí tomémoslos en cuenta. Entonces hay que desarmar de raíz esta base social autoritaria que se está gestando al interior de nuestras sociedades. La nuestra tiene que ser una política gramsciana de irradiación, de liderazgo hegemónico, cultural, social y moral sobre los sectores conservadores, no de rechazo o de marginalización de esos sectores. Perfecto, profesor. Muchas gracias por las palabras. Y bueno, esperemos que este fenómeno no logre ser contenido y logre ser disputado en los sectores sociales que tienen como base social en pos de un proyecto de transformación, de democratización y de ampliación de derechos en nuestras sociedades. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, un abrazo.